La primera cosa que tendría que decir es que si no hubiera habido guerrilla, no hubiera habido golpe de Estado. Nada de lo que sucede acá sucede porque sucede acá. Todo sucede porque sucede en el mundo. Termina la guerra en el 45. ¿Y quién gana la guerra? Rusia. Porque Rusia es la que destruye al ejército alemán. Y si no se hubieran destruido los tanques alemanes de von Manstein en Kursk, porque von Manstein no tenía ya más ni combustible. El 5 de julio de 1943, donde los tanques soviéticos derrotaron a los temibles Panzers alemanes en la mayor batalla de tanques de la historia. A partir de aquí, las fuerzas de Stalin comenzarían una poderosa ofensiva que no pararía hasta llegar a la mismísima capital alemana. Ganador psicológico, el ganador ideológico. Y por tanto Rusia vendió la idea de que su sistema era un sistema no solamente capaz de derrotar al enemigo, sino aportar justicia. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo. Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites. El llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. Empezó un mundo de los buenos y de los malos. Los buenos eran los que tenían la bandera socialista y los malos eran los que tenían la bandera capitalista. Stalin había fallecido ese mismo año. ¿Le sucederá? Nikita Khrushchev. Khrushchev dijo que la futura política exterior de la URSS era la continuación de la lucha entre dos sistemas sociales, pero una lucha por medios pacíficos, sin guerra, una lucha política, económica e ideológica, pero no militar, y lo sustituye Brezhnev y cambia la política. Y Brezhnev es el que sienta la política de que ninguno de los países que están detrás de la cortina de hierro puede irse del pacto de Varsovia. Interviene en Polonia, interviene en Hungría, una durísima revolución en Hungría, e interviene contra Dubček en Checoslovaquia. Y ahí nace todo ese movimiento en los tres continentes de organizar revoluciones para poder implementar una ideología que entendían que era la ideología de la justicia. Organizaron en todo el mundo, la organizaron en África. Mao y Giap la habían organizado en el Asia. Entre Khrushchev y Brezhnev, por primera vez interviene Mao. 49, el ejército rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la guerra civil china tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores, que habían creado un nuevo estado comunista con la denominación de República Popular China. Como nuevo líder del Partido Comunista de China, Mao Zedong establece su cuartel general en Jinan. Mao empieza por ilegalizar la empresa privada en el campo. A partir de ahora, hasta el último grano de cereal será propiedad del Estado. Primero erradica el principio de utopía igualitaria y establece una jerarquía, con él mismo en la cúspide. Desciende de las montañas de Jinan con un ejército de 3 millones de soldados bien equipados con el armamento proporcionado por su aliado comunista, Stalin. El plan de Mao es desatar una revolución tan devastadora como la primera, pero aún más siniestra en su ejecución. Una revolución cultural. Mao propone limpiar la nación de la ideología burguesa que, según él, sigue viva en la vieja generación. Igual que en Jinan, lo que quiere es que los 600 millones de chinos practiquen el verdadero pensamiento correcto comunista. Y una vez más, él será la única persona que decida cuál es el pensamiento correcto. La guerra es la continuación de la política. La guerra es la forma más elevada de lucha. Depende de nosotros organizar al pueblo. Donde no llega la escoba, el polvo no desaparece solo. Alcemos su bandera bien alto y marchemos adelante por el camino teñido de rojo con su sangre. Con más de 1.000 millones de ejemplares, el Libro Rojo es una de las obras más publicadas de la historia.
El objetivo de Mao es capturar las mentes de aquellos que son más fáciles de moldear. China se convierte en un desierto cultural. Arte, libros, música, cualquier cosa con influencias remotamente occidentales es prohibida o destruida. Al final, 2 millones de las personas mejor educadas de China han sido asesinadas. Y varios millones más acaban en campos de trabajo. Lejos de crear una sociedad utópica, Mao ha creado una sociedad basada en el terror. El legado de muertes innecesarias de Mao es tan inmenso que puede que nunca se llegue a saber la cifra total de víctimas. Muerte de más de 70 millones de chinos en tiempos de paz. Y la organizaron en América. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas. Ochoa, que fue fusilado por Fidel Castro hace poco tiempo, después de haber triunfado en Eritrea, en Somalia y en Angola, desembarcó con Teodoro Petkov en Venezuela en 1960. Pero también Ochoa desembarcó en Nicaragua. Fidel Castro fusiló a 4 oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, acusados de traición a la patria. Uno de ellos fue el general de división y héroe de la República de Cuba castrista, Arnaldo Ochoa. El general de división de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Arnaldo Ochoa, el coronel del Ministerio del Interior, Antonio de la Guardia Fon, el capitán de la FARC, Jorge Martínez, y el mayor del MININ, Amado Padrón, fueron fusilados. De apelar a la guerrilla como mecanismo para cambiar el sistema económico y el sistema social. La idea fue imponerse militarmente. Y la forma de acelerar la historia era un movimiento armado. Representantes de 82 países del mundo unieron sus fuerzas para enfrentar al imperialismo. Entre ellos estaban el comandante Fidel Castro y el socialista Salvador Allende. Producto de este encuentro, nació la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, OSPAL. La primera conferencia de solidaridad de los pueblos de Asia, África y América Latina. Se llamó Tricontinental. Quede claro, el derecho de los pueblos a obtener su liberación política, económica y social por las vías que estimen necesarias, incluyendo la lucha armada para conquistar tal objetivo. Che Guevara daba a conocer su mensaje a los pueblos del mundo, donde dice que la consigna es crear 2, 3, muchos Vietnam. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. En un lugar que se llama Punto Cero de Guanabo, que era donde entrenaban todos estos movimientos de izquierda. Yo vi incluso y tengo información de armas caseras que fabricaron los etarras en Cuba, morteros, diferentes explosivos que después pasaron a guerrillas colombianas. Fidel Castro ayudó al M-19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. E incluso, hay que decirlo, en Cuba se entrenaron tropas del M-19 que separó al gobierno cubano del gobierno colombiano, se rompieron las relaciones. A la FARC, al MLN, a otras guerrillas, y que fueron utilizadas incluso por esas guerrillas. La primera tarea que me tocó a mí de falsificar documentación, que era muy buena la falsificación, la verdad que siempre supo engañar al enemigo. Son unos fusiles viejos, ¿no? Pero en su momento los usamos. Esto sería así. Claro. Esto los usábamos como defensa, por ejemplo, en las camionetas.
Cuando íbamos a una acción, atrás iba uno para cubrir la retirada con esto. Esto es el de la prefectura de Bella Unión, de donde fueron sacados. Está medio viejo. En realidad yo sabía tirar con rifle 22 y eso desde chica. Y después me enseñaron en el MLN. Había instrucción militar. Había instrucción militar. ¿Ves? Es decir, te explicaban cómo era un arma, cómo funcionaba, las posiciones de tiro. Después se hacía tiro al blanco. Y bueno, y después ibas. Y después a ya la práctica. Que siempre es distinta porque tiene imprevisto. Pero bueno. Siempre que hay una situación de guerra, hay muertos. Eso es una ley de la historia. Y de los dos lados. Nosotros, la precaución que tomábamos era que no hubiera muertos civiles. Después la dinámica de la lucha llevó a que hubiera algunos enfrentamientos y que hubiera algunas muertes decididas, o sea, ejecuciones, que le llamamos nosotros. Sí. Ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional confesó ser autor del asesinato de Artigas Álvarez, hermano del ex dictador Gregorio Álvarez, en 1972. La operación se concretó solamente a pie, éramos dos solamente. Luego corrimos 2 cuadras y media, más o menos donde nos esperaba el vehículo, y con ese vehículo es que salimos de la zona. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? ¿Le dispararon? Disparamos al coronel Álvarez, porque yo esperé a que él me mirara a la cara. Y entonces yo ejecuté la acción. Por la década del 60 precisábamos muchos vehículos y preferentemente utilizábamos Volkswagen, escarabajos y también camionetas. Conocimos a Mujica y bueno, es obvio y todo el mundo sabe que después nosotros sí vivimos con él en su chacra después de liberado, vivimos 1 año y pico juntos con él, en la chacra que actualmente vive él, que no es de él. Esa chacra la consiguió Raúl Sendic, padre, para el Movimiento por la Tierra. Después algunos se adueñaron de ese lugar, como de otros tantos, y ahí nosotros, antes de morir el bebé, nosotros nos vamos junto con otros. Nos vamos no, nos echaron, a nosotros nos echaron. Algunos de ellos le cambiábamos la numeración, le hacíamos libreta y los volvíamos a una especie de legalidad. Dimos la idea de construir cárceles del pueblo y secuestrar personalidades de la oligarquía uruguaya y también diplomáticos. Porque como lo dijo Che Guevara, este era un país que no necesitaba la guerrilla para mejorar.